La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de cómo se presentan las alergias con nuestro invitado, el doctor Jaime Alberto Bullari, especialista en asma, alergia e inmunología clínica. Y veamos esta placa que nos habla de las alergias. Las alergias, ¿qué son? Son mecanismos de respuesta inmune exagerada del organismo, hipersensibilidad a diferentes alergenos ambientales, alimentarios, medicamentos, etc. Según el tipo de alergia, se realizan diferentes pruebas de diagnóstico. Pueden haber personas que no padezcan alergia, pero tienen la tendencia alérgica genética, no dominante, y pueden desencadenar los síntomas prácticamente en cualquier momento de la vida. La OMS estima que hacia el año 2050 aproximadamente la mitad de la población mundial padecerá por lo menos de algún trastorno alérgico. Bueno, es un tema súper actual, hay mayor cantidad de alergias, no sabemos por qué, hay nuevas alergias también. De todo eso vamos a hablar con nuestro invitado en momentos nada más y sobre todo vamos a preguntar si se puede evitar tener alergia y si uno tiene, ¿qué tiene que hacer para que no prospere, ¿verdad? Y que no nos haga más daño. Y si hace daño o no al organismo. Todo le vamos a preguntar a nuestro invitado en momentos nada más. Pero ahora agradecemos nuestro ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, porque es de bien nacido ser agradecidos. Queremos agradecerle a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Todos nosotros que hacemos El Doctor en Casa, te agradecemos que nos elijas. Gracias por estar ahí frente a la tele o en tu celular o en la PC. Gracias de verdad por acompañarnos, por ver que es un trabajo que lo hacemos con mucho amor, con muchas ganas, porque aprendemos mucho entre todos. Gracias por estar ahí. Comenzamos ahora un pequeño corte y ya estamos con nuestro invitado. Esto es El Doctor en Casa. Ya estamos con nuestro invitado, él es el doctor Jaime Alberto Bullari, es especialista en asma, alergia e inmunología clínica y amigo de la casa. ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo te va? Bienvenido al programa. Muchísimas gracias, Vi. La verdad que para mí es un verdadero gusto. Yo también me siento en casa cada vez que recibo una invitación tuya y a tu disposición para aclarar lo que tengamos que aclarar con esta hermosa charla. Así mismo, bueno, un gusto recibirte y queremos hablar de alergias y de cómo se presentan las alergias. Hablamos ya en diferentes programas del tema de alergia, pero uno nunca deja de aprender y parece que hay cosas nuevas otra vez, dependiendo de qué época del año, dependiendo de la higiene de cada persona, del lugar donde viva. Entonces, todo eso queremos hablar un poquito contigo y que nos digas cuáles son las alergias más comunes acá en nuestro país. La verdad que las alergias, y esto también ya lo habíamos hablado un poquitito antes, se están convirtiendo en una verdadera epidemia. En estos momentos de epidemia, no solo de alergias, sino que de otras cosas, pero para el 2050 se calcula que la mitad de la población mundial va a tener algún tipo de alergia. Dios mío, pero eso es muchísimo. Sí, es mucho. Actualmente en nuestro país, y estos son datos ya desde hace un tiempo atrás, nosotros sabemos que 4 de cada 10 niños son portadores de rinitis alérgica. Y casi 20% de la población tiene síntomas de asma o tuvo en algún momento síntomas de asma. La población paraguaya es una población bastante alérgica. ¿A qué se debe eso de que la población paraguaya, porque si vos decís 4 de cada 10 niños, el 40%. Es muchísimo. Es mucho, es súper alto. Es muchísimo y
lo que hemos visto es que nuestra mediterraneidad, el clima, el porcentaje de calor y humedad durante gran parte del año, el hecho que fuimos aumentando mucho la población y esta población aumentó en base a nacimientos en forma de cesárea, uso temprano de fórmulas y no la lactancia materna exclusiva, el inicio de antibióticos en el primer año de vida, sumado a otros factores como la urbanización y el hecho de que nos fuimos aglomerando en ciudades y viviendo más tiempo dentro de ambientes cerrados que al aire libre, un montón de cosas que hacen al estilo occidental de vida y que justifican un montón de alteraciones dentro de nuestro organismo, una de las líneas más estudiadas en este aspecto es el microbioma, es decir, la cantidad de bacterias con las cuales convivimos a nivel de la piel, a nivel del intestino, a nivel del aparato respiratorio, juegan un papel fundamental para, que no está muy bien aclarado, pero que se sabe que influencian para que este tipo de enfermedades inmunológicas, como son las alergias, estén cada vez aumentando de manera importante. Bueno, ahí mencionaste varias cosas, pero quiero resaltar el aumento de los partos con cesárea, por cesárea. Así mismo. Eso es porque el bebé, al ser cesárea, sale de la panza y no pasa por el tracto vaginal, que ahí también es por algo la naturaleza, es así, ¿verdad? Al pasar por el tracto vaginal, entonces el bebé es como que tiene... ¿qué pasa ahí? ¿Por qué? Explique él mejor. Al pasar por el canal del parto, la criatura absorbe o deglute un montón de sustancias y bacterias que son sumamente importantes para la maduración inmunológica a nivel intestinal, cutáneo y respiratorio. Claro. Hubo un trabajo de una doctora venezolana que cuando nacían los chicos por cesárea, ella agarraba la secreción de la vagina y le colocaba en la piel a los chicos para tratar de darle, y era bastante parecida a la evolución de esos chicos a un chico que nació de parto normal, con una sola modificación. Bueno es una de las cosas que se están viendo que marca una influencia clara a nivel del sistema inmunológico. Y hay muchísimos más partos por cesárea últimamente, ¿verdad? Hay muchísimos más partos y eso yo no creo que cambie tan rápido. No. Pero hay que saber lo negativo de eso y ver cómo hacer para darle a ese bebé todas las posibilidades de tener una buena defensa, un sistema inmunológico. Claro, la verdad que juegan varios factores, ¿verdad? Ese es uno de ellos. Claro. Entonces, vamos a suponer, ambos padres, ¿verdad? Padres de la criatura que van a ser son alérgicos. Ese parto ya tendría que tratar de ser natural. Claro. Lógicamente, si no existen las condiciones, va a terminar en cesárea, pero se tendría que ya tratar de apoyar algunas medidas, como que la madre no fume, que durante el embarazo trate de tomar la menor cantidad de medicamentos posible, que tenga un parto normal, que el chico tenga la lactancia materna exclusiva durante los 6 meses, que no use antibióticos en ese primer año. Son una serie de medidas que ya influencian para que lo menos posible ese chico tienda a ser alérgico. Claro, o sea, el parto por cesárea, el no mamar, no darle mamar o darle mamar muy poco y después ya leche de fórmula, que sabemos que no es leche, ¿verdad? Y que la leche materna es lo mejor para todos los bebés. Y lo tercero que dijiste, el parto, la leche y el tema de uso de antibióticos, que hay que tratar de no usarlos antes del año. Exactamente, siempre que sea posible, ¿verdad? Claro, por supuesto. Bueno, son 3 cositas importantes en el momento que uno va a definir o va a decidir, o sea, si las circunstancias te obligan, obviamente vas a tener cesárea, vas a darle el antibiótico, el médico le va a dar antibiótico al bebé y va a tomar leche de fórmula. Si es que es obligatorio, si es que la circunstancia hace que no pueda hacer lo otro, pero lo ideal es lo que estabas diciendo. Eso. Y luego nace la criatura, hay que colocarle un ambiente que no sea un ambiente de mucho polvo, ¿verdad? Sí. Que sea bien abierto, que sea bien aireado, bien soleado. Ir cumpliendo las etapas de la alimentación normal. Antes se creía que había que evitar un montón de alimentos alergénicos. Y hoy se sabe que pasado la lactancia materna exclusiva, hay que darle y exponerle a todos la exposición a las mascotas en forma temprana también es una medida que hoy se promueve bastante. Es buena.
Es bueno. Que antes no era así, Que antes era no, que el perrito y el gatito que no esté cerca Claro, del bebé. antes le teníamos súper encerrado a la Sí. criatura, ¿verdad? Que cuanto más encerrado Sí. mejor, que nadie le toque, que Sí. nadie esto, que no, al contrario, ¿verdad? Exponerle un poquito al contacto, al medio ambiente, ¿verdad? así mismo. Ya, qué interesante eso. Bueno, además de, obviamente, nuestro estilo de vida, doctor, ¿verdad? Nuestra alimentación, el estrés diario, el smog, el humo, el que caminamos poco, o sea, todo hace que O sea, que estemos... ese es un comentario súper interesante, porque hemos visto pacientes que nunca fueron alérgicos, es decir, pacientes de 30 años que nacieron de parto normal, que inclusive son del interior de la República, tuvieron contacto con los animales desde temprano, pero a medida que fueron creciendo se trasladaron a la ciudad y empiezan a trabajar en Asunción y sus alrededores y ya empiezan a dormir en departamentos Sí. que se quedan gran parte del tiempo cerrados, Sí. porque ellos se van a trabajar, trabajan de vuelta en ambientes súper cerrados, Sí. estresados, comen donde pueden, poca actividad física. 4 o 5 años después de estar así, empiezan a desarrollar alergia. ¿Viste? Entonces, ahí está el por qué la gente tiene alergia. Las alergias dependen, es un tipo de enfermedad que depende 100% de la influencia del ambiente, ¿verdad? Un tipo particular de alergias que estamos viendo con mucha frecuencia son las farmacodermias, ¿Qué es las eso? reacciones alérgicas por fármacos, tanto en la piel como O reacciones sea, tomás un medicamento y te da una reacción. alérgicas, exactamente. Hemos visto con diferentes tipos de medicamentos, pero por sobre todo con la automedicación, con analgésicos, antiinflamatorios, los antibióticos también, sobre todo los del grupo de la penicilina, juegan un papel importante en esto, anticonvulsivantes, un montón de medicamentos que por el estrés, por la falta de tiempo, por el estilo de vida que llevamos, Sí. optamos como para automedicarnos, nos medicamos muy frecuentemente. Nadie te está pidiendo una consulta para tomarte un ibuprofeno o Sí, una novalgina. no. La gente se automedica, Sí. ¿verdad? Y lógicamente un tiempo después de estar automedicándose empiezan a verse los efectos de la alergia en esos pacientes. Y la alergia es una reacción exagerada del cuerpo ante algo, ¿verdad? Así mismo, es una respuesta inmunológica desproporcionada Eso. a una partícula, a una proteína especial, nosotros lo llamamos alergeno, que puede ser de diferentes orígenes, ¿verdad? Alergenos alimentarios, aeroalergenos que están dispersos en el aire, medicamentos, guantes, gomas. Sí. Las personas que se maquillan frecuentemente pueden Sí. desarrollar dermatitis de contacto por los cosméticos, por los Ay, maquillajes. Dios mío, no permita que me suceda eso. Otra cosa muy importante que vimos es que las mujeres tienen hoy la opción de entrar a las peluquerías y de realizarse Todo. millones de tratamientos. O sea, antes se calculaban que estaban expuestas como a 15, 20 sustancias. Hoy se calculan a 300, 400 sustancias en cada sesión de peluquería. Dios mío. Entonces, la dermatitis de contacto por este tipo de sustancias Sí. también se disparó. Es muy frecuente también eso. Claro, claro. Bueno, es interesante todo esto. Vamos a hablar después de cada una de las alergias, de un montón de cosas, pero saber el por qué, porque siempre decimos por qué una persona es alérgica y otra no. Y ahora resulta que cada vez hay mayor cantidad de personas alérgicas, al revés como de lo que quisiéramos que con el avance de la tecnología y de los descubrimientos eso aminore. Sin embargo, lo que me estás diciendo es que aumenta. Aumenta mucho porque el estilo de vida juega un papel fundamental. Entonces, si yo te digo, bueno, mira, anda a hacer tu programa a San Bernardino, ¡Ay, qué gusto! ¿entendés? Debajo de un árbol. Recetame que eso, doctor. Sí, en medio de un una hermosa pradera, Sí. ¿verdad? Entonces, es muy diferente a estar encerrado en un tinglado con todas Claro, con aire acondicionado, con el filtro del aire que nos olvidamos de limpiar. Eso. Que hay que limpiar, ¿cada cuánto hay que limpiar el filtro del aire, doctor? Y bueno, depende mucho de la antigüedad del aire acondicionado, los ductos. Hay un análisis bastante importante de todo eso, pero por lo menos ese aire de la casa Sí. una vez al mes, pero sin falta. Ya, bueno, anotando eso y todo el mundo está pensando ahora el aire, ¿cuándo fue la última vez? Ni me acuerdo que limpié el filtro. Y también pensar un poquito cómo es nuestro estilo de vida. Cada uno tenemos que pensar, o sea,
obvio, todos trabajamos, hacemos esto, lo otro, pero dentro de ese estilo de vida tan caótico, tenemos que encontrar, aunque sea una hora al día para respirar, irnos a un lugar donde podamos respirar el aire más puro, no sé, de caminar, hacer algún tipo de ejercicio, alguna cosa que nos conecte con la naturaleza, que es lo que estamos desconectados y es lo que nos hace Totalmente tener de acuerdo. todas estas cosas. Nosotros iniciamos los estudios de calidad de aire en Asunción. Sí, cierto. ¿Cómo estamos de esas? Vos sabés que mejoró muchísimo. Con poca intervención mejoró bastante. Acá fueron muy importantes el tipo de combustible que se empezó a utilizar. O sea, mejoramos bastante el tipo de combustible. O sea, las naftas y todas esas cosas Las naftas y sobre todo el diésel. Ajá. El diésel y en cierta manera, no 100%, pero en gran parte cambió también el parque automotor de los ómnibus, de transporte público, que son los que más contaminan. Sí. Y también una parte importante son las motos. Aumentaron muchísimo las motos y las motos casi no tienen mantenimiento. Entonces eran también contaminantes importantes. Pero en todos los estudios de calidad del aire que se vienen haciendo anualmente, se nota una tendencia a la disminución y a mantener eso en un límite superior de la normalidad. Estaban muy mal y luego disminuyeron. O sea, bastante. no estamos bien, pero estamos menos mal. Estamos menos mal y estamos en el límite superior de la normalidad. Qué bueno. Sí, eso es bastante bueno. Yo recuerdo aquella vez que hablamos que nuestra ciudad Asunción estaba terriblemente contaminada y estaba como, no sé, la tercera en América Latina. Claro, nosotros éramos muy regulares. Nosotros teníamos puntos de la ciudad que tenían niveles de contaminación casi como la Ciudad de México o São Paulo. Cierto. Y luego vos salías o te alejabas un poco de ese punto y se normalizaba. Pero habíamos hablado de Cerro Corá y... En el centro. Cerro Corá y Brasil. Ese punto era sumamente contaminado, ¿verdad? Y bueno, y esos puntos, ¿verdad?, que se fueron controlando, se aumentaron muchos también los sensores que están monitoreando todo el tiempo. Y bueno, y como te digo, gracias a Dios, sobre todo con la intervención, lo único que se intervino fue el tipo de combustible y el parque de automotor de los ómnibus. Claro, salieron unas cuantas charatas, pero hay todavía. Ahí todavía. Por favor, ese es otro tema que no viene al caso, pero sí viene. O sea, no somos un noticiero, pero tenemos que hablar de lo que sucede y de lo que hace daño a la salud. Pero es una parte claramente, que hoy se sabe, muy importante para el desarrollo de las alergias. Claro. Sobre todo el desarrollo de las alergias respiratorias. La contaminación ambiental del aire y las partículas de suspensión, el PM10 de la combustión del diésel, juega un papel importantísimo en la sensibilización alérgica. Bueno, ahí está. Vamos a hacer un corte y a la vuelta seguimos hablando, súper interesante, todo lo que aprendemos con nuestro invitado. Volvemos ya. Seguimos hablando con nuestro invitado, el doctor Jaime Alberto Ullari. Él es especialista en asma, alergia e inmunología clínica. Nuestro tema es cómo se presentan las alergias. Y vamos a ver un material que habla de la alergia al polvo. Le pregunto antes del material, si uno está limpiando una biblioteca o alguna cosa y obviamente hay polvo y comenzás a estornudar, ¿eso significa que sos alérgico al polvo o es nada más que ahí te dio, es porque te entró algo en la nariz y... Y pueden suceder las dos situaciones. Pues el polvo como tal es irritante. Le irrita al 100% de las personas. Sí. Pero hay personas que se sensibilizaron a algunos componentes que están dentro de ese polvo y hace una reacción exagerada, inmediata, y una reacción tardía que es inclusive más fuerte que esa inmediata. Después de eso a las 8, 10 horas, 12 horas después de eso reacciona más fuerte todavía. Va a mantener sus síntomas después de esa exposición y esos síntomas van a ser más difíciles de que pasen que una persona que solamente se irritó con el polvo. Y esa gente que estornuda 25 veces, 30 veces, que son 15 minutos de estornudo seguidos. Bueno, ¿eso qué es? Los estornudos en salva son un síntoma
importante en la alergia, pero no solamente en la alergia. Una persona que está con un cuadro viral agudo respiratorio puede tener también estornudos en salva. Una persona que tiene rinosinusitis crónica puede tener esos estornudos en salva. Lógicamente, los pacientes con rinitis alérgica tienen esas crisis de estornudo todos los días. Pero eso hay que particularizar mucho paciente por paciente. Perfecto. Bueno, ahora sí, vamos a ver material de la alergia al polvo. La alergia al polvo. El polvo de casa es la principal fuente de alergenos del interior de las viviendas y es un ecosistema complejo, compuesto por una mezcla de materia inorgánica y orgánica que incluye escamas de piel humana, fibras, esporas de hongos, bacterias, virus, pólenes, insectos, derivados dérmicos de animales, restos de alimentos, plantas de interior y ácaros. El material inorgánico que contiene el polvo no produce sensibilización alérgica, mientras que el componente orgánico existente puede actuar como irritante o como alergeno. Y es bastante importante hablar un poquitito porque, como bien dice en ese material, es un ecosistema donde hay diferentes materiales inorgánicos, pero también es un mundo en el cual viven un montón de insectos, que son los ácaros, cuyas heces, las proteínas que se encuentran, son proteínas del resto del intestino del ácaro, que se encuentran presentes en las heces del ácaro. Y eso es lo que inhalamos y nos sensibiliza bastante. También el epitelio de animales, ¿verdad? Las personas que conviven con mascotas, perro, gato, que es lo más frecuente. Y una parte importante que de los ambientes urbanizados o muy urbanizados son las cucarachas. El músculo de la cucaracha forma parte de ese polvo estacionado y es un tipo de proteína que se denomina tropomiosina. Sí. Y la tropomiosina está presente en la cucaracha, está presente en el ácaro y está presente en el camarón. No, doctor. Entonces los pacientes... A mí me gusta el camarón. Los pacientes alérgicos a los ácaros son más propensos o pueden tener reacción cruzada con camarón. Mirá vos. Entonces el paraguayo que es muy alérgico al ácaro se va a la playa, al Brasil, come su camarón y empieza camarón a palito, con empieza a tener sus accidentes y hay muchas muertes por anafilaxia al camarón. Que nadie sabía que tenía. Que muchas veces no saben que tenía porque estaban sensibilizados a la tropomiosina de la cucaracha y del ácaro, pero cuando después comen un camarón o una langosta o un langostino, que es lo mismo, desde el punto de vista biológico, tienen la misma proteína, generan también ese tipo de reacciones. Son reacciones anafilácticas graves. Ay, no, doctora, ahora cada vez que veo un camarón me voy a acordar la cucaracha. No, pues. Qué horror. Bueno, no, hablando en serio, es interesantísimo ese dato que nos estás dando. ¿Y qué hace que uno tenga alergia al polvo, por ejemplo? Estar mucho en lugares donde hay mucho polvo, ¿te vuelve alérgico? O al revés, estar en un lugar súper inmaculado y después te encontrás con el polvo y te volvés alérgico. Lo primero. La exposición intensa y prolongada a un alergeno es lo que te da la mayor predisposición de que te sensibilices a ese alergeno. Entonces, vos te volviste doctora, médica, y todo el día te colocas un guante de látex. Sí. Tu riesgo es que te vuelvas alérgica al guante de látex, porque esa es tu exposición. Por otro lado, sos bibliotecaria, todo el día estás tocando libros, todo el día estás tocando archivos, tu riesgo es que te vuelvas alérgica al polvo de la biblioteca. Claro. Las nenas, ¿verdad? Todos los meses están con sus dolores menstruales, su cefalea, se medican todo el tiempo con analgésicos antiinflamatorios, su riesgo es que hagan alergia por medicamentos. Ya, o sea, es la exposición reiterada. Y continua. Y continua. Es lo que te da la predisposición a ese tipo de alergia. Perfecto. Bueno, ahora vamos con este otro material que habla de la causa de la alergia a los ácaros. Causa de la alergia a los ácaros.
Las partículas fecales producidas por los ácaros son la principal fuente de alergenos. Cada ácaro puede producir diariamente unas 20 partículas fecales con capacidad de ocasionar síntomas alérgicos, incluso tras la muerte del ácaro. En los últimos años se ha avanzado extraordinariamente en el estudio de las características de los alergenos de los ácaros y se han identificado más de 20 grupos moleculares diferentes, muchos de ellos proteínas extracelulares con actividad enzimática. Explícanos las palabras raras, doctor, por favor. No, y esos grupos moleculares con actividad enzimática es una frase súper importante. ¿Qué significa eso? Entonces significa que si yo agarro polvo con ácaros abundantes y me coloco en la piel, esas proteínas del popó, el ácaro, tienen la capacidad de destruir mi piel. Son enzimas proteolíticas, destruyen. Y eso justamente hace de que puedan atravesar la barrera, claro, y presentarse al sistema inmunológico, y ahí el sistema inmunológico reconoce eso como extraño. Ese es el mecanismo de sensibilización. Entonces, cuando inhalamos enzimas proteolíticas a través de nuestro aparato respiratorio, ellos generan daño en el epitelio, y a través de ese daño cruzan el epitelio y son presentadas al sistema inmunológico. Claro, de esa manera ingresan al cuerpo. Hasta el sistema inmunológico. Porque nosotros tenemos una barrera, sí, cutánea, respiratoria, sí, intestinal, sí, que siempre está atajando todo. Claro. Pero si viene una sustancia que está especializada en romper esa barrera, claro, va a cruzar y el sistema inmunológico enseguida reconoce como extraño y reacciona contra eso. Y ahí al reaccionar es que sale la ley. Se sensibiliza. Aparece. Ahí al reaccionar identifica como extraño, genera una memoria contra eso y a cada contacto reacciona intensamente. A cada contacto reacciona intensamente. La alergia es una defensa que tiene el organismo. Es un mecanismo de defensa, pero que en el caso de los alergenos, desproporcionado. Claro, o sea, esa defensa ya te hace mal también, en vez de defenderte y que te haga bien. Exactamente, así mismo. Perfecto. Bueno, seguimos con nuestro tema de alergia. Esto de los ácaros, volvemos a los ácaros. Los ácaros están en todos lados, pero más todavía están en la cama, en las almohadas, en la habitación, en las alfombras, ¿verdad? El ácaro necesita 3 condiciones. A ver. Calor, sí, humedad y oscuridad. Cuando les ponemos al sol, ellos mueren. Ajá. Ellos no andan por la tierra, por la calle. Ellos, sí, andan solamente en espacios cerrados. Y la principal fuente de alimentación de los ácaros, necesitan comida los ácaros, sí, como cualquier ser vivo. Nos comen. Es el desecho de nuestra piel muerta. Sí. Entonces son muy abundantes donde nosotros nos acostamos, que es el lugar donde se cae nuestra piel muerta, donde, sí, descamamos frecuentemente. Entonces hay más en la almohada, hay más en el colchón. Los animales domésticos, a veces no somos alérgicos al animal doméstico, al perro o al gato, pero el perro y el gato pierden su piel o descaman mucho más que nosotros. Sí. Entonces el ácaro también está donde están los animales domésticos. Donde duerme el perro, si es que el perro duerme en el sillón, va a haber más ácaro en el sillón. O sea que hay que sacar a solear. Hay que solear. Con eso nosotros matamos ácaro. Deshumidificar, airear, solear, sí, y ventilar para que el sol entre y airee esos lugares. Y cuando lavamos la ropa en el lavarropas y después ponemos en el secarropas, ¿eso hay que sacar otra vez al sol o eso ya le mata a los ácaros? Idealmente hay que sacar al sol, sí, pero ciertas temperaturas de los lavarropas automáticos, ¿verdad? Ya consiguen matar ácaros, ¿verdad? Consiguen matar ácaros. Pero es algo que hay que hacer regularmente. ¿Y esos colchones que dice en la publicidad antiácaros? Sí, hay algunas telas con las cuales se forran esos colchones y esas telas traían impregnadas una acaricida. Y tiene una vida media más o menos de 6 a 8 meses. Y después ya nada. Y después ya va perdiendo. A medida que pasa el tiempo también la va perdiendo. ¿Algo que le podemos poner nosotros al colchón, al somier o a lo que sea? Sí, ¿o no? Hay muchas sustancias que son acaricidas, ¿verdad? La mayoría de las veces. Lo que más es útil es generar una capa, que son las fundas antiácaro, que tienen un tamaño de porosidad que impide que el ácaro cruce hacia la sábana. Entonces las fundas antiácaro
Qué bueno. Es la medida más efectiva. Pero los ácaros son importantes, que dan hincapié en esto, porque los ácaros son los grandes campeones de la alergia en el Paraguay y en el mundo. Sí. ¿Verdad? Existen muchos alergenos. Podemos hablar todo el día de los alergenos, pero los ácaros son los number one. Number one. Perfecto, vamos a seguir a la vuelta del corte, tenemos muchísimo material y yo estuve hablando con el doctor y nos pasamos los materiales. Volvemos ya. Seguimos hablando con nuestro invitado, el doctor Jaime Alberto Guyari, sobre las alergias. Tenemos este material, por favor, vamos a presentarlo. La rinitis es la inflamación de la mucosa nasal, estornudos repetidos, congestión nasal y abundante secreción de moco, rinorrea, generalmente acompañados de inflamación, conjuntivitis de la membrana que recubre el ojo. De ahí el término de rinoconjuntivitis. Puede asociarse con frecuencia a la presencia de asma, lo cual constituye la forma de presentación más típica del paciente alérgico a antígenos ambientales. Eso hay muchísimo, doctor, rinitis. Y el ácaro, como dijimos, el alergeno más frecuente y la manifestación clínica más frecuente es la rinitis. Entonces, rinitis alérgica por ácaro o rinoconjuntivitis alérgica por ácaro es el día a día de cualquier especialista, no solamente el alergista, el otorrino, muchas veces el neumólogo, los médicos de familia, los clínicos, etc. Pero la rinitis muestra diferentes facetas o caras según la persona. Ah, sí, ¿cómo es eso? Y no es lo mismo tratar una rinitis alérgica en un niño que en una embarazada, que en un paciente con hipertensión y diabetes, con una persona que tuvo una anafilaxia por medicamentos. Entonces hay que tratar la rinitis en forma particularizada de acuerdo a cada paciente, su historia clínica, su edad, su contexto. No hay una fórmula que sirva para todos. ¿Sí? La rinitis es eso que le chorrea a la nariz, que parece que están resfriados pero que no están. Esos son los síntomas que, digamos que, ¿viste el iceberg? Es lo que se ve. Y por debajo del agua hay un montón de inflamación que no se ve. Que, por ejemplo, viene el paciente y te dice, todo el día me congestiono, me chorrea la nariz, pero yo convivo con eso y estoy bien. O las famosas gotitas. Y me coloco una gotita y estoy bien. Y entonces le empezaba a preguntar, ¿y hace ejercicio? No, doctor, no hago ejercicio. ¿Por qué? Porque me canso muchísimo. Broncoespasmo inducido por ejercicio. Esa rinitis se está convirtiendo en asma. O le preguntas, o viene el paciente con la señora, paciente de 50 y tantos años, hipertenso, diabético, con rinitis no tratada de toda su vida. Ay, una hermosa criatura, mira todo lo que tiene. ¿Y por qué viene con la señora? Porque la señora no cree que se va al médico. Porque la señora no puede dormir no le deja dormir de los ronquidos. De los ronquidos. Ya generó una obstrucción crónica que le llevó a una apnea obstructiva del sueño, que tiene una altísima incidencia a muerte súbita. ¿Sí? La apnea del sueño es una patología con la cual se puede hablar una semana continuada. Y uno de los factores en nuestro país que hace que una persona vaya a una apnea obstructiva del sueño es una rinitis alérgica crónica maltratada de toda la vida. Entonces la implicancia de la rinitis... Es demasiado importante. Muy no es nada que le chorrea nomás la nariz, se pone la gotita y ya está. Brillante, como diría un conocido. Pero hay que estar muy preparado para identificar las diferentes caras de la rinitis. No hay una sola fórmula, no, tomaste antihistamínico y esta cosa y ya está, vas a estar súper bien. Por eso que es importante consultar con gente que tenga experiencia, así como vos, por ejemplo, doctor. Vamos con otro material, porque acá ya me hacen señas, tenemos muchos materiales, poco tiempo. A ver. Las alergias respiratorias en niños. Si un niño realiza varios estornudos seguidos, tiene mocos acuosos y transparentes, le pican y lloran los ojos, pero no tiene fiebre ni malestar general,
se piensa en una alergia respiratoria. En los casos graves, puede provocar asma, aunque en menores de 4 años esta afección suele deberse a hiperreactividad bronquial. Estos niños suelen tener sibilancias en el pecho que se agudizan con las infecciones respiratorias. Si no se agudizan, se sospecha de alergia. No se nace con la alergia respiratoria, sino con la predisposición genética a desarrollarla. Para que los pequeños se hagan alérgicos, deben entrar en contacto con el alergeno. Si es alérgico a algún alimento, tiene muchas probabilidades de desarrollar también una alergia respiratoria. Y bueno, lógicamente la rinitis alérgica en los niños, la comorbilidad, la asociación patológica más frecuente es la hiperreactividad bronquial o el asma alérgico. Pero también los niños escolares, sobre todo con rinitis alérgica, sufren mucho de infecciones de vías aéreas superiores a repetición. Entonces, un niño con rinitis alérgica no controlado, no tratado, tiene faringoamigdalitis a repetición, tiene otitis media a repetición, tiene adenoiditis, tiene, cuando uno lo interroga, tiene varias internaciones por bronquitis, etc. Es tanto lo que realmente el impacto de la rinitis alérgica en los niños y escolares es enorme, es bastante importante. No pocos chicos terminan siendo operados, terminan en cirugías, sí, ¿verdad? Cirugías que se podrían haber evitado, prevenido, pero que en el momento donde la indicación, ya está la indicación, claro, porque realmente no hay otra cosa. O sea, la rinitis es algo que uno tiene que sí o sí tratarse, doctor, porque si no deriva en algo peor. Se complica y las complicaciones de la rinitis no son simpáticas. Perfecto. Bueno, y ahora tenemos otro material que habla de la alergia por alimentos. A ver, por favor. Síntomas de la alergia por alimentos. Puede presentarse con síntomas bastante heterogéneos, desde síntomas digestivos como náuseas, vómitos y diarrea. Otras veces síntomas cutáneos como ronchas e hinchazón de labios y párpados, así como síntomas respiratorios como tos seca, opresión torácica y chillido en el pecho, cuando se ven afectados varios órganos e incluso existe una disminución dramática de la presión arterial que puede llegar al paro cardiorrespiratorio. Hablamos de shock anafiláctico por alergia a un determinado alimento. O sea que cuando yo me recibí, me fui a formarme como especialista en alergia, las alergias alimentarias eran un porcentaje bajísimo de todas las patologías alérgicas y hoy representan no menos del 30 o 40% de las consultas. Y se cree que esto ocurrió sobre todo y principalmente por la alteración del microbioma intestinal que estuvimos hablando al principio, sí, con el parto por la cesárea. Pero son un tipo de alergias que realmente demandan mucho tiempo, demandan un diagnóstico molecular. No se puede hacer un diagnóstico general, tiene que ser un diagnóstico detallado a nivel molecular. Y no pocas veces hemos visto personas falleciendo por alergia alimentaria. Entonces uno se tiene que tomar un tiempo de 40 minutos, 1 hora, 2 horas, para que todo el entorno familiar entienda el problema de un chico, de una persona con alergia por alimentos. Porque cuando yo le digo a un paciente de 5 o 6 años, que usted o a la mamá de un paciente con 5 o 6 años, tu hijo es alérgico a la leche. Y el chico tiene que salir a jugar, tiene que ir a la escuela, va a ir a los cumpleaños y no puede tomar leche. No puede tener contacto con ningún derivado de la leche. ¿Te imaginas? Las tortas, todo tiene leche. El contexto psicológico, social de ese chico es importantísimo, ¿verdad? Es un drama, ¿verdad? Porque el chico dice, me tengo que tratar de algo que ni siento, pero al contacto tiene el accidente, ¿verdad? Chicos que tienen que andar con su lapicera, ahí está una foto de la lapicera de adrenalina, sí, para autoinyectarse en caso de presentar una crisis grave. Para este tipo de alergias nosotros hacemos también lógicamente las pruebas cutáneas en piel, pero también disponemos de estudios de sangre para hacer un diagnóstico detallado a nivel molecular
de cuál es la parte del alimento exactamente que le genera la alergia, porque eso determina el pronóstico del paciente. ¿Y eso se cura, doctor? Se puede curar y para eso se diluye el alimento. Agarramos, por ejemplo, 1 ml de leche, diluimos 1000 veces y empezamos a darle al paciente. Y le vamos induciendo tolerancia a la leche. Sea, de esa manera de esa manera. Se revierte. Eso. Ahora hay unos estudios muy importantes que dicen que hacer eso mismo, pero con el alimento cocinado, con el baked, inducimos tolerancia. Pero es un tratamiento multidisciplinario. Tenemos que trabajar con el pediatra, tenemos que trabajar con el gastroenterólogo pediatra. La nutricionista juega un papel importantísimo. El alergista tiene que estar ahí encima coordinando todo. La enfermera tiene que estar súper entrenada porque al menor signo de anafilaxia tiene que inyectar la adrenalina. Transformó la vida del alergista la alergia por alimento. Claro, y más todavía si son estos alimentos como estás diciendo, la leche, ¿verdad? Porque si me decís tiene alergia al camarón, entonces es más fácil porque no es que se hace pan de camarón, no está en todos los alimentos. El maní, por ejemplo, tiene más de 10 proteínas el maní. Sí. Si vos te sensibilizás a un tipo de proteína, vamos por la proteína 1, tus síntomas son leves. Pero si te sensibilizás a la proteína 5, cuando se frita el maní, nomás frito que se hace el maní, con eso nomás ya puede hacer una anafilaxia. Entonces yo te tengo que decir, no solamente que sos alérgica al maní, te tengo que decir a qué proteína del maní te sensibilizaste. Claro, y en qué nivel, ¿verdad? ¿Y en qué nivel? ¿Cuál es la reacción que puedes tener? En la leche, ¿Hay gente que se muere por esto, doctor? Claro. En la leche, por ejemplo, la proteína es la caseína. La caseína es la que marca el pronóstico si este chico se va a curar solo con dieta o va a necesitar una desensibilización para la leche. En el huevo, la proteína se llama ovomucoide. Si está muy sensibilizado al ovomucoide, ese chico no se va a curar con dieta y necesita ser desensibilizado. ¿Con qué? Con el huevo. Entonces diluimos el huevo. Ah, claro, no se va a curar con una dieta. Con una dieta, claro. Normal, entonces, así. ¿cómo se cura mi hijo? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Cómo la dieta va a ser suficiente o no? La respuesta es depende. ¿Cuál es el perfil de sensibilización? Y para generar ese perfil de sensibilización necesitamos estudios moleculares. Esa es la medicina molecular. Pero eso se hace acá, doctor, ¿verdad? Hacemos rutina, pero cambió totalmente el formato de clínica de alergia. Claro. Antes el 90% de nuestras inversiones era para el rinítico, asmático, le teníamos ahí Sí. Hoy tenemos que hacer salas de provocación porque le tenemos que inducir provocación al chico, le tenemos que provocar con el alimento, tenemos que ver la reacción. Ver la reacción, porque ¿será que ya tolera? ¿Será que ya no? Voy a diluir este alimento y le voy a dar de comer de a poquito, una vez por semana. ¿Todo eso hacen en tu clínica? Todo eso hacemos y con un equipo multidisciplinario. Y sí, tiene que ser así, qué fantástico. Bueno, ya saben dónde ir si tienen alergia alimentaria. Vamos a hacer un corte y volvemos enseguida. Parte final del programa, en el momento en que ustedes le hacen la consulta a nuestro invitado a través de las redes sociales. Vamos a ver esta primera pregunta, por favor. Guadalupe de Pilar quiere saber, ¿puede curarse una alergia alimentaria? Justo estamos hablando de eso. Puede curarse, claro que puede curarse. La pregunta es cómo se puede curar. O solo la dieta, que va a ser suficiente en algunos casos, o partir a una desensibilización para hacer que esa persona tolere de vuelta el alimento. Una vez que nosotros inducimos, vamos a suponer, el paciente era alérgico y él es el formato de paciente que no se iba a curar con la dieta. Entonces le desensibilizamos con el alimento. Una vez que conseguimos desensibilizarle, ese paciente tiene que comer todos los días ese alimento. Ah, sí. Para mantener la tolerancia. Y después ya se empacha y ya no puede más ver ese alimento. Es importante entonces ocultarle el alimento. Entonces a los niños hacemos eso, para no darle siempre la misma fórmula. Claro. Entonces viene la nutricionista y le da a la mami le da 5 o 6 formas de darle ese alimento sin que sea siempre la misma comida. Ah, qué bueno, qué genial, me encanta eso. Vamos con otra consultita, a ver.
Daniel de Pirayú quiere saber si algunos jabones y perfumes pueden producir alergia. Pueden producir y es un fenómeno que se ve cada vez más frecuentemente. El alergeno, por ejemplo, del perfume se llama bálsamo del Perú. Sí. Y el bálsamo del Perú está presente en cosméticos, está presente en desodorantes, en jabones, en perfumes. Entonces a veces hay una reacción cruzada. No es que sea no es el perfume ni el jabón, es el bálsamo del Perú que está presente en varios grupos de productos químicos. Claro. Entonces se le hace un test de contacto, un test de parche, se hace la lectura del parche, se le hace el diagnóstico y se le dice a ese paciente lo que te causa la alergia es el bálsamo del Perú. El bálsamo del Perú está presente en todos estos productos químicos. Y tenés que evitar todo eso. Y tenés que leer, cada vez que te vas a comprar, tenés que leer si tiene o no bálsamo del Perú. ¿Y no hay algo que te haga que te pase la alergia al bálsamo de Perú? No se curan, solamente se evitan. Es un tipo de alergia que solamente las mujeres, por ejemplo, con la tintura. Con la tintura del cabello, ¿verdad? Ya consiguieron hacer tintes sin esos alergenos, ¿verdad? Qué bárbaro. Bueno, estamos aprendiendo. Vamos con otra consultita. Belén de Paraguarí. Mi hijo tiene tos seca por las noches. ¿Podría deberse a una alergia? La tos seca nocturna es un capítulo de todo un libro. En los niños, la tos seca persistente nocturna podría deberse a una alergia, a una rinitis alérgica no controlada, podría deberse a síntomas de asma bronquial, pero también a reflujo gastroesofágico, a una rinosinusitis crónica, a adenoiditis. A muchas cosas. A muchas cosas. Entonces tendría que ser valorado en forma muy especial, muy particular. Bueno, ahí terminamos el programa con ganas de seguir hablando porque el tema es súper interesante y como lo explica nuestro invitado, más aún. Doctor, te queremos agradecer que hayas venido y muchísimas gracias y te esperamos en un próximo programa. Ya, para mí siempre un gusto estar contigo y poder hablar y manifestar todo esto. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos. Nosotros nos despedimos. Hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre porque es cierto. Naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.